Bienvenidos al podcast de Somos Eléctricos. Yo soy Antonio Sánchez y te voy a contar todas las novedades sobre movilidad eléctrica más importantes e interesantes de los últimos días. No te lo pierdas porque comenzamos ya. Muy buenas y bienvenidos una semana más al podcast de Somos Eléctricos. Como cada lunes, vamos a repasar las noticias más importantes que nos ha dejado el mundo de la movilidad eléctrica durante los últimos días. Y esta semana tenemos un programa especialmente completo. Vamos a analizar la letra pequeña del nuevo Plan Auto Plus, porque esos 4.500 euros de ayuda que parecen o que creemos que es para todos, tiene bastantes matices. También hablaremos de BMW, que por un lado ha decidido no acudir al Salón del Automóvil de París, y por otro, acaba de lanzar un coche eléctrico que cuesta menos que su equivalente de gasolina. Además, Ford y Geely preparan una alianza industrial muy importante para España. Audi quiere recuperar el mítico A2 convertido en eléctrico y una propuesta legislativa estadounidense podría meter a Mercedes-Benz en un problema bastante serio. Y por supuesto tendremos nuestro espacio Tesla, donde hablaremos del futuro del Full Self Driving en España, del enorme éxito del Tesla Diner, de los primeros movimientos del robotaxi en Sudamérica y de una misteriosa adquisición relacionada con inteligencia artificial valorada en casi 2.000 millones de dólares. Así que ponte cómodo, porque comenzamos ya. Empezamos esta vez con una noticia que interesa especialmente a cualquier que esté pensando en comprar un coche eléctrico durante 2026 o lo haya comprado ya. Hablo del Plan Auto Plus, que ya ha sido publicado por fin oficialmente en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE. Y después de revisar sus 29 páginas, hay una conclusión que debemos tener muy clara. Los famosos 4.500 euros de ayuda para particulares representan la cantidad máxima posible. Pero esto no significa que todos los compradores de un coche eléctrico vayan a recibir automáticamente esos 4.500 euros. La cantidad se calcula mediante una especie de sistema de puntos o porcentajes. Esto ya lo habíamos adelantado en su momento. Un coche completamente eléctrico recibe ya de partida el 50% de la ayuda máxima, es decir, 2.250 euros. Después puede sumar otro 25% cuando su precio no supera los 35.000 euros. Si cuesta más de esa cifra, pero se mantiene dentro del límite permitido, el porcentaje añadido baja al 15%. Y aquí aparece una de las grandes novedades del programa. El lugar de fabricación también cuenta. El montaje final dentro de la Unión Europea puede aportar otro 15%, mientras que la fabricación europea de la batería puede sumar además un 10% adicional. Por tanto, para alcanzar los 4.500 euros completos, no basta con comprar cualquier eléctrico. Tendría que ser un coche eléctrico puro, con un precio de hasta 35.000 euros, ensamblado en Europa, con una batería que cumpla los criterios europeos y además aparecer en la futura lista blanca del programa. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Un eléctrico de menos de 35.000 euros que no obtenga los puntos relacionados con la fabricación europea recibirá el 75% de la ayuda máxima, es decir, 3.375 euros. Solo alcanzaría los 4.500 euros anunciados si cumple todos los criterios. En el caso de un híbrido enchufable, incluso cumpliendo las mejores condiciones posibles, la ayuda máxima se queda en 3.375 euros. En un principio el programa contará con 400 millones de euros durante 2026. De esa cantidad, 350 millones van a estar destinados a compras particulares y 50 millones a autónomos y empresas. Las ayudas tendrán carácter retroactivo para los vehículos nuevos matriculados desde el 1 de enero de 2026. Eso sí, la publicación de las bases en el BOE no significa que el formulario para solicitar la ayuda esté todavía disponible. Todavía deben publicarse las convocatorias correspondientes. En somoseléctricos.com vamos a estar muy atentos porque sé que muchos de vosotros estáis pendientes de poder ya presentar toda la documentación y poderte acoger a esta ayuda de unos 400 millones de euros que ya se anuncia de que a lo mejor para octubre o noviembre ya no hay fondos. Además, el comprador tendrá que adelantar el dinero. Esto era algo que se había comentado que quizás no era posible, pero sí. La ayuda se pagará posteriormente mediante una transferencia bancaria una vez aprobada la solicitud. La gran pregunta es, ¿cuánto se tardará en pagar? Los concesionarios sí que van a tener que aplicar un descuento mínimo de 1.000 euros antes de impuestos en turismos y furgonetas nuevos comprados desde la apertura de la convocatoria. Es cierto que esto ya se ha ido aplicando, creo que en la mayoría de los casos. El Plan Auto Plus mejora uno de los grandes problemas del antiguo MOVES. La gestión ahora va a estar centralizada y ya no dependerá de la comunidad autónoma en la que viva cada comprador.
Eso debería hacer el sistema más uniforme y más rápido. Pero ahora aparece otra complejidad, saber exactamente cuánto corresponde a cada vehículo. En nuestra página web tenemos una calculadora de cuánto puedes recibir por el plan Auto Plus, que rellenando un pequeño formulario te vamos a decir cuánto vas a recibir. La verdadera prueba será comprobar, como hemos dicho, cuánto tarda la administración en tramitar y pagar las ayudas. Si pasan meses o años no va a servir para nada, pero si es ágil y rápido y puede estar contemplada dentro del primer mes, pues bueno, aunque tengas que adelantar ese dinero, puede compensar. Porque lo dicho, anunciar una subvención está muy bien, pero lo que realmente necesita el comprador es saber cuándo llegará el dinero a su cuenta bancaria. Continuamos hablando de BMW, aunque en este caso no por la presentación de un coche. La marca alemana ha decidido no participar en el Salón del Automóvil de París de 2026. Y no estamos hablando precisamente de un evento menor, todo lo contrario. El Salón de París se va a celebrar el próximo 12 al 18 de octubre y reunirá a más de 60 fabricantes. Allí van a estar marcas como Audi, Mercedes, Volkswagen, Renault, Peugeot, Ford, Hyundai, Kia o Volvo. También habrá una presencia china muy importante, con fabricantes como BYD, Geely, Spen, Zerg, Leapmotor o Changan. En medio de semejante escaparate, BMW ha decidido quedarse fuera y dejar terreno libre a toda su competencia. La explicación oficial habla de un cambio de prioridades y de una presencia más selectiva en este tipo de eventos. Es decir, BMW no dice que vaya a abandonar definitivamente los salones, pero sí que elegirá con mucho más cuidado dónde invierte su dinero. La decisión llega en un momento complicado para el fabricante alemán, eso es cierto. BMW está realizando una enorme inversión para desarrollar y lanzar su nueva generación de coches eléctricos denominados New Class. Al mismo tiempo, la compañía está sufriendo la debilidad del mercado chino, una competencia local cada vez más fuerte y un contexto económico poco favorable. Participar en uno de estos grandes salones no consiste simplemente en colocar 4 coches bajo unos focos. Los fabricantes deben diseñar el espacio, transportar los vehículos, montar experiencias, desplazar equipos y organizar presentaciones internacionales. Y señores, todo eso cuesta muchísimo dinero. Lo interesante es que BMW se retira justo cuando muchas marcas chinas están aprovechando estos eventos para hacerse visibles en Europa. Los fabricantes europeos conocen perfectamente sus mercados y ya tienen una imagen de marca consolidada. Las compañías chinas, en cambio, necesitan que los compradores aprendan sus nombres, vean sus coches y entiendan qué pueden ofrecer. Por eso el espacio que deja libre una marca tradicional puede convertirse en una oportunidad para un nuevo competidor. Quizá BMW ahorre dinero evitando París, pero también corre el riesgo de regalar protagonismo totalmente mediático en uno de los mayores escaparates automovilísticos de Europa. Esos días se va a generar muchísima información y BMW en un principio no va a estar entre ellos. Quizás haga otras cosas para llamar la atención y que sigan saliendo en medios, veremos a ver. Es cierto que los salones ya no tienen la influencia que tenía hace 20 años, pero todavía ofrecen algo difícil de conseguir mediante una simple presentación en Internet. Reunir durante una semana marcas, medios y miles de posibles compradores en un mismo lugar. Y te sigo hablando de BMW, pero ahora tenemos una noticia mucho más positiva para la movilidad eléctrica. Durante años hemos escuchado que un coche eléctrico resulta considerablemente más caro que su equivalente de gasolina. Pues bien, el nuevo BMW iX340 acaba de darle la vuelta a ese argumento. El BMW X340 parte en España desde 63.650 euros. Pero lo bueno, o la buena noticia, es que el BMW X320 xDrive de gasolina, su homólogo, comienza en 65.850 euros. Por tanto, el eléctrico es 2.200 euros más barato. Es verdad que ninguno de los dos puede considerarse un coche económico, todo lo contrario, es un pastizal. Pero estamos ante un cambio significativo dentro del mercado premium. No se trata de comparar un eléctrico pequeño con un enorme SUV de gasolina. Aquí estamos hablando de dos modelos equivalentes dentro además de la misma marca y del mismo segmento. Además, el eléctrico no es una alternativa lenta o limitada, y es que el X340 ofrece 320 caballos, mientras que la versión de gasolina, el X3, se queda en apenas 208 caballos. El eléctrico acelera de 0 a 100 km por hora en 5,9 segundos. El modelo de gasolina necesita 7,8 segundos.
aunque eso sí, juega con la ventaja en este caso de contar con tracción total xDrive. En autonomía, el nuevo iX340 homologa hasta 637 km bajo el ciclo WLTP y monta una batería de 82,6 kWh útiles. Y además también llega preparado para viajar. ¿Por qué? Porque monta una arquitectura de 800 voltios que le va a permitir alcanzar una potencia de carga de hasta 300 kW. Esto significa que en condiciones óptimas puede pasar del 10 al 80% de la batería en solo 21 minutos. Lo importante de esta noticia no es solamente que BMW haya creado un buen coche eléctrico. La clave es que el cliente ya no tiene que pagar una penalización por elegir la versión eléctrica. Y el X3 ofrece más potencia, acelera más rápido, tiene una autonomía razonable para un coche eléctrico y para viajar y cuesta menos que la alternativa de gasolina. Evidentemente, todavía debemos tener en cuenta otros factores, como el equipamiento elegido, el coste del seguro, la instalación de un cargador doméstico o el tipo de viajes que vas a realizar cada persona. Pero la barrera inicial del precio ya está empezando a desaparecer. Y cuando esto ocurre, en las marcas premium, normalmente acaba extendiéndose al resto del mercado. Ya sabéis, todos los grandes movimientos suceden primero en los segmentos premium y luego todo va bajando. Hace unos años que un SUV eléctrico de BMW costase menos que su equivalente de gasolina parecía una posibilidad bastante lejana. Ahora, como vemos, ya está ocurriendo. Nos trasladamos ahora hasta Almussafes, concretamente en Valencia, porque allí puede estar tomando forma uno de los proyectos industriales del mundo del motor más importantes de los próximos años. Y es que Ford y Geely han anunciado una alianza para producir vehículos eléctricos, híbridos y de bajas emisiones aquí en España. Las dos compañías crearán una empresa conjunta que utilizará la histórica fábrica de Ford en Almussafes como centro de producción para el mercado europeo. La operación todavía necesita las correspondientes autorizaciones regulatorias. Y si todo avanza según el calendario previsto, la nueva empresa comenzará a funcionar durante el primer semestre de 2027. Los primeros vehículos fabricados como resultado de esta alianza deberían empezar a salir de las líneas de producción en el año 2028. Ford va a controlar el 66% de la nueva sociedad y Geely tendrá el 34% restante. Mientras se prepara esta nueva etapa, la producción del Ford Kuga continuará aquí en Valencia. Por parte de Ford, se fabricarán nuevos crossovers familiares multienergía desarrollados junto a la marca china Geely. También está previsto producir un nuevo integrante de la familia Bronco, aunque será un SUV compacto diseñado y pensado especialmente en el mercado europeo. Geely, por su parte, llevará al Almussafes la producción de dos SUV completamente eléctricos. Esto permitirá al fabricante chino vender coches producidos dentro de Europa, algo cada vez más importante, principalmente para reducir costes logísticos, responder a las posibles barreras comerciales, como las aranceles, y acercarse al comprador europeo. La fábrica valenciana tiene capacidad potencial para producir en torno a 500.000 coches al año. Sin embargo, disponer de una enorme fábrica no sirve de mucho si no existen suficientes modelos y volumen de producción para mantenerla ocupada. Algo que estaba preocupando muchísimo a Ford y a todos sus trabajadores. Pues bien, la alianza va a permitir combinar los vehículos de Ford y Geely para utilizar mejor las instalaciones y reducir el coste por unidad. Es decir, se va a intentar llegar a ese límite productivo de la fábrica. Esta noticia no cabe duda que demuestra que la relación entre fabricantes europeos, estadounidenses y chinos no siempre será una guerra abierta. También vamos a ver acuerdos, como estamos viendo últimamente. Ford, en este caso, la marca norteamericana que opera aquí en España, aportará su fábrica, experiencia industrial y conocimiento del mercado europeo. Geely aporta plataformas, tecnología y una gama eléctrica en rápida expansión. Y España, el tercer candidato, aporta una planta con décadas de experiencia y una importante red de proveedores. Para Almussafes, el acuerdo puede representar mucho más que la llegada de nuevos coches. Puede garantizar actividad industrial en un momento en el que muchas fábricas europeas están luchando por recibir nuevos proyectos. La transición hacia el vehículo eléctrico no consiste únicamente en vender coches diferentes. También está obligando a transformar las fábricas, formar a los trabajadores y encontrar suficiente volumen para que producir en Europa siga siendo competitivo. En ese sentido, esta alianza es una noticia especialmente relevante para Valencia y realmente para toda la industria española.
Hay nombres de coches que regresan porque fueron grandes éxitos y hay otros que vuelven porque quizá llegaron demasiado pronto. Este segundo caso lo podríamos atribuir perfectamente al Audi A2. Ahora Audi prepara el regreso de aquel peculiar modelo, pero ahora convertido en un compacto completamente eléctrico llamado Audi A2 e-tron. El Audi A2 original era ligero, eficiente, aerodinámico y bastante diferente a todo lo que circulaba por las carreteras a comienzos de los años 2000. Sin embargo, su diseño no terminó de convencer al gran público y nunca alcanzó el éxito comercial esperado. Ahora, con el paso del tiempo, muchas de sus ideas han envejecido sorprendentemente bien. Ahora, Audi quiere recuperar parte de aquella filosofía, aprovechar muy bien el espacio, reducir el consumo y apostar por una aerodinámica especialmente cuidada, algo que se mira muchísimo en los coches eléctricos. El nuevo Audi A2 e-tron, todavía sin prestaciones confirmadas, pero es lo que se está escuchando por las redes sociales, podría alcanzar hasta 649 km de autonomía bajo el ciclo WLTP. Audi también anuncia un consumo mínimo de apenas 13 kWh cada 100 km. Para un coche eléctrico premium estamos ante una cifra de eficiencia realmente buena y llamativa. Por otra parte, la gama contará con 4 niveles de potencia: 125, 140, 170 e incluso hasta 240 kilovatios. Traducido a caballos, estaríamos hablando de versiones que irían desde los 170 caballos hasta llegar hasta los 326 caballos. Por tanto, aunque sea el eléctrico de acceso de Audi, no va a ser necesariamente un coche básico o poco potente. Todo lo contrario. Su precio de partida en Alemania apunta a que será en torno a los 38.200 euros. No va a ser un eléctrico barato en términos absolutos, especialmente cuando ya existen alternativas generalistas por debajo de esa cifra. Pero Audi tampoco pretende competir directamente contra los eléctricos urbanos más económicos. La intención es ofrecer una puerta de entrada a su gama eléctrica con un tamaño más compacto, mucha más autonomía y el acabado premium característico de la marca. El modelo se va a fabricar en Ingolstadt, una de las plantas más importantes de Audi. Por lo tanto, demuestra la importancia de este modelo. Personalmente, me parece una propuesta bastante más interesante que lanzar otro SUV eléctrico prácticamente idéntico a todos los demás. Y es que estamos ya cansados de ver SUV eléctricos, ¿verdad? El mercado necesita coches eléctricos eficientes, prácticos y con un tamaño razonable. No todo el mundo necesita un vehículo de casi 5 metros y 2 toneladas y media para realizar sus desplazamientos diarios. La gran incógnita será el precio final en España y el equipamiento que incluirá la versión más básica. Pero no cabe duda que si Audi consigue mantener una autonomía real competitiva, como estamos viendo, y ese consumo tan bajo, el A2 e-tron puede convertirse en uno de los compactos eléctricos más atractivos dentro del segmento premium. Quizás esta vez el mercado sí esté preparado para entender la filosofía del Audi A2. La siguiente historia parece sacada de un extraño rompecabezas empresarial. Estados Unidos quiere limitar la llegada de vehículos conectados relacionados con China. Y hasta aquí pues puedes pensar que ninguna sorpresa. El problema es que una de las marcas que podría verse afectada no es China. Hablamos ni nada más ni nada menos que de Mercedes-Benz. El Comité de Comercio del Senado estadounidense ha dado luz verde para que siga avanzando en la llamada Connected Vehicle Security Act de 2026. La propuesta pretende restringir la importación y venta de vehículos conectados vinculados a países considerados adversarios. Y sí, lógicamente, China es el principal candidato. Uno de sus apartados afectaría a fabricantes que tengan más de un 15% de participación china. Y aquí aparece el verdadero problema para Mercedes. Bike Group controla el 9,98% de los derechos de voto del fabricante alemán. Por otro lado, Li Shufu, fundador de Geely, mantiene otro 9,69% mediante una sociedad de inversión. Sumadas, ambas participaciones alcanzan casi el 20%. Es decir, superan el límite planteado por la propuesta. Esto no significa que Mercedes vaya a dejar de vender coches en Estados Unidos mañana mismo. El texto todavía debe superar diferentes votaciones, puede ser modificado y tendría que coordinarse con la versión que tramite la Cámara de Representantes. Además, se contempla un periodo de adaptación hasta 2030 y la posibilidad de solicitar exenciones. Mercedes también defiende que estas participaciones son inversiones financieras minoristas. Según su argumento, los accionistas chinos no controlan las operaciones de la compañía, sus sistemas tecnológicos ni los datos de los vehículos.
Estados Unidos es un mercado fundamental para Mercedes. La compañía mantiene más de 10.000 empleos directos en Norteamérica, cuenta con 386 concesionarios autorizados y prevé invertir más de 7.000 millones de dólares en el país hasta 2030. Aplicar automáticamente una prohibición tendría consecuencias muy duras para Mercedes, pero es cierto que también para miles de trabajadores y empresas estadounidenses. La preocupación por la seguridad de los vehículos conectados es legítima. Los coches actuales tienen cámaras, sistemas de comunicación, posicionamiento, actualizaciones remotas y acceso a una enorme cantidad de información. Pero medir el riesgo basándose únicamente en el porcentaje de accionistas de una empresa puede resultar demasiado simplista. No es lo mismo que un fabricante esté controlando operativamente por una compañía extranjera que contar con dos inversores minoritarios sin capacidad directa para decidir sobre su tecnología. Aún así, Mercedes-Benz está más que preocupada por las decisiones que pueda tomar Estados Unidos. Lo más probable es cierto que el texto cambie o termine incorporando alguna excepción, donde metan a Mercedes-Benz, pero el caso demuestre que hasta qué punto la política, la tecnología y la industria del automóvil están ahora completamente conectadas. Y ahora ya sí, vámonos al espacio Tesla porque tengo cosas muy interesantes que contarte. Llegamos ahora a nuestro espacio Tesla y comenzamos con una pregunta que llevan haciéndose muchos propietarios españoles durante los últimos meses. ¿Cuándo podremos utilizar el Full Self-Driving supervisado en España? Pues bien, por el momento no existe una fecha de llegada. El gobierno español ha confirmado que no tiene previsto autorizar de manera inminente el sistema Full Self-Driving supervisado de Tesla. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha explicado que España no adoptará una decisión unilateral. Cualquier posible autorización se estudiará de forma coordinada con la Comisión Europea, la Dirección General de Tráfico, otros países europeos y los organismos internacionales competentes. Esto no representa realmente un rechazo definitivo, pero sí significa que España no seguirá por ahora una vía nacional para acelerar su activación como se han hecho otros países. Por ejemplo, Países Bajos abrió una posibilidad diferente al conceder una homologación provisional utilizando un mecanismo europeo pensado para tecnologías nuevas que todavía no encajan completamente con las normas existentes. Esa autorización neerlandesa no obliga automáticamente a los demás países a aceptar el sistema, sino sí que permitía poderse acoger a esa misma idea. Francia, por ejemplo, ha mostrado una postura bastante más crítica con la versión actual. Ahora Europa va a intentar encontrar unos criterios comunes para evitar que una función de conducción pueda utilizarse en un país, quede prohibida en el siguiente y vuelva a estar permitida al cruzar a otra frontera. Aunque Tesla lo llame Full Self-Driving, la versión actual sigue siendo un sistema supervisado, como bien sabéis. El vehículo va a controlar la dirección, el acelerador o los frenos, pero el conductor debe permanecer atento y preparado para intervenir. La responsabilidad continúa siendo de las personas situadas al volante. No estamos hablando todavía de subir al coche, ponerse a ver una película y dejar que el vehículo se encargue de todo. Es comprensible que las autoridades sean prudentes con una tecnología capaz de tomar decisiones dentro del tráfico real, aunque es cierto que lo que estamos viendo en otros países está funcionando realmente bien. Esta prudencia debería ir acompañada de reglas claras, pruebas transparentes y un calendario regulatorio razonable. Tesla tiene que demostrar con datos que el sistema es seguro. Las administraciones deben explicar qué requisitos tiene que cumplir para que sea autorizado. Ahora octubre parece como una posible fecha importante para conocer nuevos avances europeos, aunque por ahora no existe ninguna garantía de que el sistema vaya a activarse entonces en España. De momento va a tocar seguir esperando. Y pasamos de la regulación europea a algo bastante más apetecible: hamburguesas, batidos, autocine y 80 cargadores rápidos. Y es que el Tesla Diner de Hollywood acaba de cumplir su primer año y se ha convertido en el supercharger más utilizado del mundo. Durante sus primeros 12 meses, la estación ha suministrado 21,2 gigavatios hora de electricidad. Registra una media de unos 1.600 sesiones de carga cada día. Sí, lo has escuchado bien, 1.600 recargas diarias. El complejo cuenta con 80 puestos Superchargers V4, convirtiéndose en la mayor estación urbana de carga rápida de Tesla. Además, pueden utilizarla vehículos eléctricos de otras marcas que sean compatibles allí con el conector NACS y los adaptadores correspondientes. El Tesla Diner cuenta con un edificio de 2 plantas y más de 250 asientos. Los clientes, como ya sabéis, pueden tomar allí hamburguesas, desayunos, patatas fritas, postres, café o batidos. Los propietarios de un Tesla pueden realizar el pedido desde la propia pantalla central del coche. Incluso pueden recibir la comida directamente en el vehículo mientras continúa la carga.
También hay 2 grandes pantallas de unos 20 metros que puedes usarlo o que se usa como un autocine tradicional. El contenido puede verse desde la terraza o desde el propio interior del automóvil, utilizando el propio sistema multimedia de Tesla para reproducir el sonido. El gran acierto no es realmente las hamburguesas ni la estética retrofuturista del sitio. Está en haber entendido que cargar un coche eléctrico requiere algo de tiempo. Una recarga rápida puede durar 20, 30 o 40 minutos y la experiencia cambia completamente dependiendo de lo que exista alrededor del cargador. No es lo mismo esperar en un aparcamiento oscuro y sin servicios que tener baños, comida, café, zonas de descanso y entretenimiento. No todas las estaciones necesitan un autocine con pantallas gigantes, pero sí que creo que deberían aplicar una filosofía parecida. La infraestructura de carga no solo debe competir por potencia o precio, también debe hacerlo por comodidad, seguridad y calidad de la experiencia. Los datos de Tesla Diner demuestran que un buen entorno puede influir mucho en el cargador que elige un conductor. Y seguimos hablando de Tesla porque todavía no ha anunciado oficialmente algo muy importante, la llegada del posible robotaxi a Sudamérica. Sin embargo, nuevas ofertas de empleo han colocado a Colombia y Chile entre los posibles primeros mercados de la región. Tesla está buscando operadores de seguridad e inteligencia artificial en Bogotá, Medellín y el área metropolitana de Santiago de Chile. Las personas contratadas deberían conducir vehículos de ingeniería durante periodos de entre 6 y 8 horas al día. Durante estos recorridos recogerán información mediante cámaras y sistemas de audio, comprobarán la calidad de los datos y elaborarán informes sobre el comportamiento del software. Hasta aquí podríamos pensar que se trata simplemente de una nueva campaña para entrenar el Full Self-Driving, pero las ofertas también hablan de supervisar operaciones relacionadas con servicios de transporte, incluyendo la gestión de conductores y pasajeros. Esa referencia al transporte de pasajeros es la pista que ha despertado el interés. Un sistema entrenado principalmente en Estados Unidos necesita aprender las particularidades de cada región. La señalización, las motocicletas, el comportamiento de los autobuses, los cruces, la forma de conducir y hasta la manera de utilizar los carriles pueden cambiar muchísimo de una ciudad a otra. Circular por Bogotá, Medellín o Santiago de Chile permitirá a Tesla recopilar escenarios diferentes y entrenar mejor sus redes neuronales. Esto no significa que vayamos a ver los cibercars transportando pasajeros por Sudamérica dentro de unas semanas. Y es que, recuerda, no existe una fecha oficial de lanzamiento. Primero hay que pasar esta primera fase de recopilar datos, validar el sistema y estudiar las normativas de cada país. También queda por resolver cuestiones relacionadas con permisos, seguros y responsabilidades en caso de accidente. Las contrataciones son una señal importante, pero no deben interpretarse como un lanzamiento inminente. Tesla está colocando las primeras piezas. Colombia y Chile podrían funcionar como laboratorios para adaptar su tecnología a entornos mucho más variados y complejos. Y precisamente, esa capacidad para funcionar fuera de las ciudades estadounidenses será una de las grandes pruebas del proyecto Robotaxi. Conducir de manera autónoma en una zona ampliamente cartografiada y controlada es una cosa. Hacerlo en ciudades con tráfico imprevisible, una gran presencia de motos y comportamiento muy diferentes es otra, bastante más complicada. Y terminamos el espacio Tesla con una operación rodeada de misterio, y es que Tesla ha adquirido una empresa, no sabemos cuál, especializada en hardware de inteligencia artificial. Sabemos cuánto ha pagado, sabemos aproximadamente qué tipo de tecnología desarrolla, pero no sabemos oficialmente el nombre de la empresa comprada. El valor total de la adquisición asciende a 1.950 millones de dólares. La operación se ha realizado mediante acciones ordinarias de Tesla y compensaciones vinculadas al capital. De ese total, aproximadamente 1.730 millones están sujetos al cumplimiento de determinados objetivos de servicio o rendimiento. Los otros 222 millones de dólares corresponden directamente a una patente y a tecnología desarrollada. Por tanto, Tesla no está pagando únicamente por contratar un equipo. Existe propiedad intelectual que la compañía considera especialmente valiosa. Entre los nombres que se han mencionado aparece Dynasty AI, una empresa relacionada con antiguos integrantes del equipo Dojo de Tesla. También se ha hablado de Atomic Semi y de proyectos relacionados con la fabricación flexible de semiconductores. Sin embargo, no existe confirmación oficial que permita asegurar que algunas de estas compañías sea la adquirida. Por tanto, debemos tratar estos nombres únicamente como especulaciones. La tecnología podría estar relacionada con Optimus, un robot humanoide que necesita procesar una enorme cantidad de información en tiempo real, interpretar lo que sucede a su alrededor y reaccionar con rapidez. También podría utilizarse en las próximas generaciones de Full Self-Driving, robotaxis o Cybercab. Todos estos productos dependen de chips capaces de ejecutar modelos de inteligencia artificial con mucha potencia, pero sin disparar el consumo energético. Veremos a ver qué pasa. Y ahora ya sí, vámonos
a leer los comentarios y a escucharos que habéis dejado la última semana, que seguro que son realmente interesantes. ¡Vamos a ello! Y vayamos con esta sección que tanto me gusta, que es escuchar vuestras opiniones. Ya sabéis que podéis enviarnos tu audio a podcast@somoseléctricos.com. Estaré encantado de que, aparte de Televerde y Antonio, que son unos fijos, pues que os suméis a esta propuesta. Y empezamos con Televerde. Vamos a escucharle con mucha atención a ver qué nos cuenta. Buenas, comunidad. Esta semana quisiera comentar una noticia me parece bastante relevante, específicamente con respecto al grupo Volkswagen, y es la reestructuración a la que se estaría sometiendo en esta era eléctrica. Como siempre, me gusta comparar a las más grandes compañías con barcos sumamente enormes, recordando lo que pasó en su momento con el Titanic. Era un barco demasiado grande. Sí se tenía en mente que si es que llegaban a chocar algún tipo de iceberg, era una posibilidad, pero como era el barco más grande del mundo, no tuvieron vamos a decir, cuidado especial. Sí lo tenían en cuenta, pero no era una prioridad. Y sabían que lo podían llegar a ver venir. En este caso, el Titanic vio venir el iceberg, pero ya fue demasiado tarde. De nuevo, un barco demasiado grande es complicado de girarlo. En este caso, durante mucho tiempo, los grandes fabricantes dijeron que sí, la movilidad eléctrica era algo que se estaba viniendo, pero se ponían muchas excusas. Todavía no existe un mercado para ellos. Tenemos mucho dinero. En el momento que queramos entrar, inyectamos un gran capital y vamos a tener los vehículos listos, pero resultó el mismo inconveniente que tuvo el Titanic. Cuando llegó el momento, no fue suficiente tener mucho dinero. Ya en este momento el tema del iceberg no es algo que puede llegar a suceder, es algo que ya sucedió. En este momento el grupo Volkswagen ya se encuentra en otro pensamiento, ya en un pensamiento de que no se viró en su momento, no se dio el giro correspondiente en el momento que debía haber sido, y ya es el momento de evaluar los daños y verificar hasta qué punto se puede salvar la compañía. Ya una decisión mucho más crítica, y vamos a ver cómo se gira este barco gigantesco que es el grupo Volkswagen. Como siempre, muchas noticias sumamente interesantes por la web somoseléctricos.com. La invitación a que pasen la vuelta por allí. Les mando un saludo desde Paraguay, Televerde. Muchísimas gracias, Televerde, por tu aportación como siempre. Y ahora es momento de escuchar a Antonio. En un coche eléctrico e incluso en los de combustión, cuanta más autonomía tengamos en nuestros coches, mejor, mucho mejor. Aún así, ¿cuánta autonomía se precisa realmente para uso urbano y para viajes largos? La autonomía que se necesita realmente suele ser bastante menor de la que podemos creer necesitar. La percepción del miedo a quedarse sin batería hace que muchos compradores busquemos como mínimo entre 500 a 600 kilómetros homologados, cuando para muchos usos diarios bastaría bastantes menos. Analicemos primero para uso urbano. En España, el recorrido diario medio en coche ronda los 20 a 40 kilómetros al día, incluso sumando desplazamientos al trabajo, compras y otras actividades. Muchas personas no superamos los 50 o 60 kilómetros diarios. Para este uso, con 100 o 150 kilómetros reales de autonomía serían suficientes para la mayoría de los casos. Y con 200 o 300 kilómetros reales de autonomía nos permitiría cargar solo 1 o 2 veces por semana. Y para los que dispongamos de carga en casa o en el trabajo, la preocupación por la autonomía prácticamente desaparece. Para quien hacemos trayectos diarios urbanos y algunos viajes de fin de semana, los 300-400 kilómetros reales suele ser el punto óptimo, permitiendo hacer viajes de 250-300 kilómetros sin parar a cargar. Este es probablemente
el segmento de coche más equilibrado actualmente en precio y prestaciones. En viajes largos frecuentes, donde podemos hacer cientos de kilómetros varias veces al mes, los 400-500 kilómetros de autonomía serían suficientes. En autopista, a velocidades españolas, 120 km/h, esto suele equivaler a unos 500-650 kilómetros de autonomía VLTP homologados, ya que la autonomía real en autopista suele ser un 15 al 30% inferior a la homologada dependiendo del clima y la velocidad. Desde mi punto de vista, más importante que la autonomía es la velocidad de carga. Entre dos coches, uno con 350 km reales y carga rápida de 200 kilovatios, puede resultar más cómodo para viajar que otro con 500 km reales pero carga lenta. En resumen, para la mayoría de los conductores españoles, entre 200 y 250 km reales cubren perfectamente el uso urbano y diario. Y los 350 a 450 km reales son suficientes para combinar ciudad y viajes largos con comodidad. Tenemos que tener en cuenta que en recorridos largos se recomienda para descansar realizar una parada cada 2 horas y media a 3 horas. Es cierto que contar con más autonomía nos aporta comodidad adicional y seguridad, pero con un coste, peso y consumo mayores. Muchísimas gracias, Antonio, y ahora vamos con los comentarios que dejasteis en el propio iVoox, como Antonio García, que nos dice: me gusta y mucho el Cupra Raval Plus. Antonio también nos dice: en situaciones de crisis tiene sentido que Volkswagen concentre su oferta en los modelos más rentables y competitivos. Y también Daniel Celso Palma Pérez nos dice: sin duda, el Spen L03 juega en otra liga. A nivel de presentación y acabados deja muy lejos, por ejemplo, al Volkswagen ID.Cross. Pero ¿quién nos dice que dentro de 8 años no sea un pisapapeles? ¿Quién te lo va a comprar con la batería sin cobertura? Mejor siempre un híbrido de autonomía extendida, pienso. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por participar y por dejar tu opinión, totalmente válida y comprensible, y se agradece muchísimo que empecéis participando. Estos han sido los comentarios de esta semana que habéis dejado en iVoox. Entiendo que ya estamos en días especiales, la mayoría de vacaciones, así que os perdono esta ocasión de no comentar en exceso, pero sí que espero que a la vuelta en septiembre publiquéis, pero muchísimo, porque creo que vuestros comentarios, vuestras opiniones enriquecen muchísimo en los programas de nuestro podcast. Nosotros volvemos mañana con nuestro Daily News, ya sabéis, de martes a viernes, y la próxima semana pues seguimos con nuestros podcasts de los lunes. Agradeceros muchísimo a todos los que estáis ya suscritos en la opción de apoyar en iVoox o en Spotify, porque la verdad nos ayuda muchísimo a poder seguir generando contenido de forma gratuita como este podcast y como los Daily News. Pero lógicamente todo el apoyo que podemos recibir económicamente y que es de agradecimiento pues por todo lo que hacemos nos va a permitir pues seguir generando contenido muchísimo más y de mayor calidad. Así que nada más, os animo a que deis a la opción de apoyar, aparte de que podréis tener acceso a nuestro podcast exclusivo de la Ola Eléctrica, y nos volvemos a escuchar mañana con una nueva entrega de Daily News. No dejes de visitarnos en nuestra web somoseléctricos.com y en todas nuestras redes sociales, porque allí publicamos todas las novedades al instante. Que paséis un bonito día y mañana más. Hasta luego, amigos. Adiós.